Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 3, libro de Josué capítulo 3. Para los que trajeron en qué anotar, esta charla la hemos titulado Cuando las aguas descienden. ¿Cómo se llama? Cuando las aguas descienden. Cuando las aguas descienden. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Les saludamos a todos nuestros amados hermanos que nos están viendo por YouTube. Ya tenemos un canal de YouTube. Un abrazo, les saludamos, les animamos para que continuemos estudiando la palabra del Señor y de esta manera poder enriquecernos más de la palabra de Dios y poder dar testimonio de ella. Amén. Y poder vivirla, sobre todo vivir la palabra de Dios, porque a veces hay personas que conocen la palabra de Dios pero no la viven. Santiago dice: no se tan solo oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y ahí es donde está la clave, la obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Cuando las aguas descienden. Voy a hablarles un poquito de Josué. ¿Cuántos saben quién era Josué? ¿Sí saben quién era Josué? ¿Cuántos saben quién era Josué? Sucesor de Moisés. El sucesor de Moisés. ¿Qué hizo Josué? Así la histórica que nos resalta la Biblia en el tiempo de Moisés. Josué fue uno de los 12 espías, ¿se acuerdan? Capítulo 13 del libro de Números, dice la Biblia que Moisés envió a 2 espías, ¿a dónde? Para que miraran la tierra, ¿qué? Prometida, la tierra que ellos iban a conquistar. Y dice la Biblia que 10 regresaron con malas noticias y solo 2 regresaron con buenas noticias. ¿Cómo se llamaban estos 2? Josué y ¿qué? Y Caleb. Josué y Caleb. Pero la Biblia nos habla de que Josué fue un excelente siervo de Moisés. Josué estaba al lado de Moisés, no se le quitaba para ningún momento, siempre lo acompañaba. Y cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Y lo levanta para cumplir su propósito con el pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña aquí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel. ¿Estamos ahí? Josué capítulo 3. Y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de ¿qué? De pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que le llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará mañana ¿qué? Maravillas. ¿Entre quién? Diga a la persona que está a su lado, dígale: Dios hará maravillas en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver 5 pasos para entrar a la tierra prometida. Vamos a ver ¿qué? 5 pasos para entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se llama el tema? Cuando las aguas descienden. Mire que algo que cuando empezamos a estudiar sobre la vida de Josué, uno empieza a comprender muchas cosas tan maravillosas que Dios hizo a través de la vida de él, y que Dios quiere hacerlas también a través de nuestras vidas. Pero la tarea de Josué no era fácil, como la tarea de nosotros los cristianos aquí en la tierra no es fácil. Tenemos que comprender el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Moisés había muerto y Dios llama a Josué y le dice: mira,
que está en el libro de Josué capítulo 1, versículo 5, dice: mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa todo este pueblo a la tierra que yo juré a sus padres que les iba a dar. Y Josué tenía que cumplir esa labor, o tenía que cumplir ese plan de Dios para el pueblo de Israel. Yo creo que no era fácil, y no era fácil porque estaba levantando un pueblo nuevo, un pueblo, una generación nueva. Una generación, la Biblia dice que los que pasaron a la tierra prometida eran menores de 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo que había salido de Egipto, todo ese pueblo había perecido ¿dónde? En el desierto, perecieron en el desierto. Y la nueva generación que iba a acompañar a Josué era una generación que tal vez no había visto los milagros de Dios. Era una generación que les habían contado que Dios los había sacado con mano dura, con mano de poder, con mano de gloria de Egipto, y que el Señor había abierto el mar, los había pasado por el mar, pero ese pueblo vivía de esa historia. O sea, los jóvenes les contaban de los milagros que Dios había hecho, pero ellos no habían visto los milagros en su vida, y ellos necesitaban ver ¿qué? Milagros en su vida. Diga a la persona que está a su lado: tú necesitas ver milagros en su vida. Y Dios tiene que levantar a Josué, y le dice a Josué que tiene que pasar el Jordán. ¿Qué tenía que pasar? El Jordán. Ahora, el Jordán es un río grande. La Biblia dice que para ese tiempo el Jordán estaba crecido. Tenía más o menos de 300 a 400 metros de anchura. No sé si usted logra diferenciar de 300 a 400 metros de anchura. Estaba desbordado. Estamos hablando más o menos de como de un estadio, ¿sí? Más o menos un estadio ancho. Y el pueblo tenía que pasar por ese río hacia el otro lado. Yo creo que no era fácil pasar al otro lado. Pero al otro lado había una tierra que Dios había prometido. Al otro lado había unos sueños que Dios tenía para el pueblo de Israel. Díganle a la persona que está a su lado: al otro lado están tus sueños. Dios tenía un sueño, un deseo, un propósito con el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Josué que tiene que pasar ese ¿qué? Ese Jordán. Mire lo que dice el versículo 1. Dice: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de ¿qué? De Israel partieron de Sittim y vinieron ¿hasta dónde? Hasta Jordán. Se levantaron de mañana y llegaron ¿hasta dónde? Hasta el Jordán. El Jordán es un límite. ¿Qué es el Jordán? Es un límite donde usted llega hasta ahí y llega y dice: como que se me acabaron aquí los sueños, como que ¿para dónde voy ahora? ¿Sí me está comprendiendo? Como que mi sueño está al otro lado, pero como que yo ya no puedo seguir sino hasta aquí, porque el río no me deja pasar. Hasta aquí llegué. Pero sabemos que Dios tiene grandes planes para su vida, y que Dios, cualquier dificultad, cualquier cosa que haya al frente, si tú estás con Dios, tú vas a alcanzar tus metas, tú vas a alcanzar tus sueños. El pueblo de Israel en el momento vieron un obstáculo: hay un río, yo no puedo pasar al otro lado. Pero note lo que dice la palabra del Señor. Dice: y reposaron allí, dice la Biblia, antes de ¿qué? Antes de pasarlo, se quedaron ahí. Yo creo que estaría en ese momento pensando: ¿será que lo podemos pasar? Yo creo que en ese momento llegaron ¿qué? Las dudas. ¿Será que sí podemos? ¿Qué tal que nos ahoguemos? Mire, escúcheme bien, no solamente tenía que pasar el pueblo de Israel, y tenemos que saber que tenía que pasar los niños, las ovejas, el ganado. Tal vez muchos de ellos decían: ¿qué tal que nos ahoguemos en el río? Voy a arriesgar la vida de mis hijos, voy a arriesgar todo lo que tengo en este río. Dice que reposaron ahí 3 días, se quedaron ahí 3 días, ahí pensando: ¿qué hacemos, Dios mío, Señor? El río estaba ¿cómo? Crecido, había muchas dificultades para pasarlo. O sea, tenían que pasarlo en el momento más difícil.
en el momento más terrible de su trayectoria hacia la tierra prometida. Y todos nosotros tenemos que vivir en algún momento situaciones difíciles, situaciones que decimos, ese río se desbordó, son tantos los problemas que se me vino todo encima. ¿Se han escuchado esa palabra? Ahora se me vino todo, ¿qué? Encima, no sé qué hacer. Y dice la palabra del Señor, y después de 3 días los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces vamos a ver lo primero que necesitamos hacer para poder pasar al otro lado del Jordán. Lo primero que necesitamos hacer es consagrarnos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Consagrarnos. Mire que Josué le está diciendo al pueblo de Israel que iban a pasar al otro lado. Pero algo que hizo Josué, en el versículo 5 dice la Biblia, y Josué le dijo al pueblo, santificados. ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Santificados. En otras versiones dice purificados. En pocas palabras, báñense. En pocas palabras, cámbiense de ropa, purifíquese, lávese, apártese. Eso es lo que significa santidad. Santificado significa apartar. Apártese, santifíquese, báñese, cámbiese de ropa. Porque van a pasar ¿a dónde? Al otro lado del Jordán. No hay conquista si no hay consagración a Dios. No hay conquista si usted no se compromete con la palabra de Dios, si usted no se aparta para Dios. No va a haber grandes milagros en su vida si usted no dedica su vida, su casa, su familia a Dios. La Biblia dice que Él a los tibios, ¿los qué? Los vomitará de su boca. O sea, lo que Dios está diciendo, tú quieres ver maravillas en tu casa, tú quieres ver maravillas en tu familia, tú quieres ver maravillas en tu negocio, tú quieres ver maravillas en tu hogar, santifíquese, apártese para mí, comprométase conmigo. Eso fue lo que le dijo Josué al pueblo, santificaos porque Dios hará maravillas en un pueblo santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios va a hacer maravillas, pero en un pueblo santo, en un pueblo apartado para Él. Si el pueblo no se aparta para Dios, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver la mano de Dios, no podrá ver las maravillas de Dios. Si el pueblo anda en pecado, lo único que puede ver es la ira de Dios. Y Dios quiere que usted, que todos nosotros como iglesia veamos pero la gloria de Dios, la maravilla de Dios en nuestra casa. ¿Cuántos lo quieren? Entonces Dios dice, santifíquese, apártese para mí, deje el pecado, deje todo lo malo que le está apartando de Dios. La Biblia dice en Isaías 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados hicieron ¿qué? División entre Dios y nosotros. Entonces lo primero que dice la Biblia es que santificados, santifíquese. Quieren conquistar, quieren ver la gloria de Dios, hay que santificarse. De lo contrario no se puede ver. No podemos tan solo escuchar la palabra de Dios y no hacerla. Para que usted vea la gloria de Dios tiene que vivir la palabra de Dios. Y si usted vive la palabra de Dios, Dios hará proezas en medio suyo, en medio del pueblo. Él levantará bandera por nosotros. Lo segundo que vemos es la confirmación. Mire el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré ¿a qué? A engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré ¿con quién? Contigo. Dios le promete su presencia a Josué. Le dice Josué, desde este día comenzaré ¿a qué? A engrandecerte. Si tú te apartas para Dios, Dios promete engrandecerte. La Biblia dice que Él levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes ¿de qué?
de su pueblo. ¿Cuántos quieren ser engrandecidos? ¿Cuántos quieren ser levantados por Dios? Todos deseamos ver familias en los caminos del Señor. Todos deseamos emprender algo y que nos vaya bien. Mire que Dios le dijo a Josué capítulo 1 versículo 8, dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Dios le estaba diciendo a Josué: guarde mi palabra, hable mi palabra, viva mi palabra, porque si tú lo haces, todo te saldrá ¿qué? Bien. Le está asegurando la victoria. Y Dios le dice a Josué: desde este día comenzaré ¿a qué? A engrandecerte, porque yo estaré ¿con quién? Contigo. Estaré contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? O sea, Dios, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios promete que si tú te apartas para Él, tú vives para Él, Él estará contigo todos los días de su vida. Mire, vamos por un momento para confirmar un poquitico más esta palabra al libro de Isaías, al capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Libro de Isaías, capítulo 43, perdón. 43. Isaías, capítulo 43. Noten lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿estamos ahí? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases ¿qué? Por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni qué, ni la llama arderá en ti. Mira lo que Dios le está diciendo a Israel, lo que Dios le está prometiendo a su pueblo: yo estoy contigo, y cuando pases por el río, cuando pases por esos problemas que te sientes que te vas a ahogar, yo estaré contigo. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo: yo voy a estar contigo. Ahora, me puse a pensar por un momento, ¿cómo fue que Dios hizo para abrir el mar cuando Dios saca al pueblo de Israel? La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba a la orilla del mar y los egipcios venían corriendo a cogerlos otra vez de esclavos. Y hay un momento donde Moisés dice que ora a Dios, le clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué no marchas? ¿Qué tienes a la mano? Y Moisés dijo: la vara. Y le dijo: extiende tu vara. Y cuando Moisés extendió la vara, las aguas que se abrieron. Entonces, algo que a mí me parece es que cuando Dios desciende, cuando Dios está en su pueblo, Él va delante de nosotros. Y cuando Dios entra en el mar, las aguas se abren, porque la naturaleza le da paso a Dios. Y cuando Dios pasa por el mar, dice la Biblia que el pueblo pasó en seco. O sea, yo veo que las aguas como que le hacen: siga mi Señor. Le hacen la calle de honor a Dios, porque la naturaleza teme a Dios. Y el pueblo pasa en seco. Entonces Dios le está diciendo: cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando tú sientas que ya no puedes más, que todo te está saliendo terrible, Dios te está diciendo: yo estaré contigo, no te preocupes, yo estaré contigo. Cuando sientas que los problemas ya te van a ahogar,
yo estaré contigo, te está diciendo Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Y cuando pases por el fuego, cuando venga la prueba difícil, cuando venga la pérdida de un ser querido y tú digas, yo no sé, Dios, ¿qué voy a hacer? La prueba, la dificultad, que te despiden del trabajo. Dios dice, cuando tú estés en el fuego, no te preocupes porque yo estaré contigo. Esa es una promesa. Tú sientas que ya no aguantas más, dice, yo estaré contigo. La Biblia nos habla de los 3 jóvenes en el libro de Daniel, que lo metieron al horno. Metieron 3, se calentaron el horno 7 veces más de lo normal, lo calentaron de una manera terrible. Dicen que incluso los que los metieron allá, cuando los iban a meter, se quemaron los que los iban a meter. Metieron a los 3 jóvenes y todos estaban esperando, escúchenme bien, que esos jóvenes ardieran. Pero el rey se queda mirando y dice, ¿y no fueron 3 los que metieron? Y le dicen, sí, dice, yo veo allá otro dando vueltas, hay 4. Escúcheme bien, aunque tú estés en el fuego, Dios estará contigo. Ahí y los demás verán la gloria de Dios en tu vida. Y Dios le dice a Josué, Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Y Josué, santificarse, consagrarse para Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, lo primero que hay que hacer es ¿qué? Consagrarse. Lo segundo que vemos es que Dios le confirma a Josué y le dice, Josué, yo voy a estar contigo. Nunca dudes, escúcheme bien, de que Dios está a tu lado. Nunca dudes de que tú estás solo. Si tú te apartas para Dios, si tú vives para Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo tercero que vemos es el estímulo. Miren en el libro de Josué, capítulo 3, el versículo 9. Vamos nuevamente al libro de Josué. Josué, capítulo 3, el versículo 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis el Dios viviente, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán ¿qué? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué estaba haciendo aquí Josué? Animando al pueblo. Josué le estaba diciendo al pueblo, mire, vamos a ver la gloria de Dios. En pocas palabras, no tengan temor, porque algo que les dice es que el arca irá delante de vosotros. ¿Sí les dijo? Versículo 11 les dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ¿quién? O sea, en pocas palabras, los que primero se metían al Jordán, ¿quién era? Los sacerdotes con el arca. ¿Sí me hago entender? Eran los primeros que se metían. En pocas palabras, ustedes no, o sea, el Señor es el que les va a abrir el camino. El pueblo estaba pensando, si nosotros nos metemos, nos podemos ahogar. Pero lo que Josué le estaba diciendo, no, escúchenme, ustedes tienen que esperar, porque los primeros que van a entrar son ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Con quién? ¿Con qué entraban los sacerdotes?
con el arca, y el arca en el Antiguo Testamento tipificaba la presencia de Dios. En pocas palabras, la presencia de Dios va delante de nosotros abriendo camino. ¿Cuántos lo creen? O sea, Dios va delante de nosotros, le está diciendo: no tengan temor. Qué bonito es cuando usted anima al pueblo. Qué bonito es cuando usted va y le dice a una persona: no te preocupes, Dios está contigo. No sé cuál es el problema que tú estás viviendo, pero Dios está en el asunto. Dios te está ayudando, Él está trabajando. Aunque tú le parezcas que Dios está callado, que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo algo por ti. ¿Cuánto lo creen? Ahora vamos a hacer algo importante en esta mañana. ¿Qué tal si usted hoy se incomoda por un momento y se levanta de su silla y cambia de silla? O sea, deja a su amiguito de siempre, al pana de siempre, se levanta de esa silla y cambia de silla y va y se sienta al lado de otro hermano y le dice: hermano, vengo a decirte, vengo a animarte, no sé cuál es tu problema, pero vengo a decirte, no te preocupes, que Dios está contigo. ¿Qué tal si lo hace? Tal vez alguien necesite ese ánimo. Miren que Josué estaba animando al pueblo. Alguien necesita esa palabra que Dios ha puesto en tus labios. Esa es una manera de cumplir el propósito de Dios. Miren, escúchenme bien. Hay personas que necesitan una palabra de bendición. Ayer estaba desanimado. El pastor se desanima también. Y estábamos aquí en la iglesia, aquí en el templo, estábamos con mi esposa. Y mi esposa empezó a cantar. Mientras que estábamos haciendo oficio: no te desanimes. Empezaba a cantar: Dios está contigo. Ella empezaba a cantar. Pero ella cantaba, pero ella no sabía quién estaba animando. No te desanimes, Dios está contigo, no te desanimes. Y ella empezaba así: no te desanimes, Dios está contigo. Mi esposa me estaba animando. Qué importante es cuando uno encuentra personas que lo animen, que le levanten a uno el ánimo. Un buen líder siempre levanta el ánimo de su pueblo. Cuando todos están ahí como que no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuántos agradecen a aquellas personas que levantan nuestro ánimo? Yo agradezco a aquellas personas que levantan nuestro ánimo. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué nos incomodaron? ¿Por qué no se levantaron? Le dije: incomódese. Alguien está necesitando esa fuerza. ¿Sabes? Cambia su silla, a ver un valiente. Con uno que empiece, los demás empiezan. Eso. Con uno que empiece, los demás empiezan. Ahora, mire lo que Josué le dice al pueblo. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. No, pero quédese ahí, o sea, usted no puede volver a su silla. Quédese, no, en serio, quédese al lado del otro hermano, o sea, siéntese ahí un ratico. Quédese ahí sentaditos, exactamente ahí. Es que así es que tiene que ser. La Biblia dice que nos congregamos para animarnos los unos a los otros, sabiendo que el día que se acerca. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. Mira lo que le dijo Josué al pueblo, versículo 10. Dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros ¿a quién? Al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al geseo, al amorreo, y ¿a quién más? En esto conoceré, dice, en esto va a conocer que Dios va a pelear por ti. Diga a la persona que está a su lado: no te preocupes, Dios ya está peleando por ti. Pero, o sea, dígale como convencido, como mirándolo al frente: no te preocupes, Dios está peleando. Y dígale: y tú vas a ver la victoria de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Josué al pueblo?
el pueblo va a pelear, Dios va a pelear por ti. O sea, tus enemigos van a ser derrotados delante de tus ojos. Eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Pero el versículo 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de ¿qué? En medio del Jordán. O sea, el Señor abrirá camino para que tú andes por él. El Señor irá delante tuyo y irá abriendo camino. Vamos, hijos. Pero muchas veces el camino del Señor es pedregoso. Pero usted va adelante y usted sabe que ahí va el Señor. Es lo que aprendí en el campo. En el campo muchas veces teníamos que andar caminos que de niño uno no conocía. Pero ¿sabe quién conocía el camino? Mi papá. Vamos por aquí, cuidado por allí. Mire, usted lleve a un joven de la ciudad, un niño de la ciudad a caminar en el campo. ¿Qué cree que pasa con ellos? Ellos se caen. Pase por un río, por esos ríos cuando las piedras son como lamosas, tienen lama. ¿Sabe qué hacen uno de la ciudad? Se cae. Pero el del campo, ¿sabe qué hace? El del campo, ellos yo no sé cómo tienen, pero ellos se saben agarrar y ellos se ríen de las personas que van de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen el camino. Y lo que está diciendo la Biblia es: el Señor abrirá ¿qué? Camino delante de ti. O sea, el Señor va delante de ti y te está diciendo por dónde debes de andar. Creo que Isaías 37 dice, perdóneme la palabra, pero así dice la Biblia: por torpe que tú seas, por torpe, por ignorante que tú seas, el Señor te mostrará el camino por cual debes de andar. ¿No te parece maravilloso? O sea, en pocas palabras, a veces uno dice: Dios, pero es que yo no sé qué hacer, Dios mío, pero ¿por cuál camino? Dice: por torpe que tú seas, el Señor te va a mostrar ¿qué? El camino por el cual debes tú de andar. Y dice la Biblia que he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Irá abriendo un camino. La Biblia nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Lo que está diciendo el Señor es: síganme a mí. Síganme, yo soy el camino. Sigan andando por ese camino. No se aparten, porque si tú andas por ese camino, vas a vivir la gloria mía. Vas a entender la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Cuarto, la obediencia de los sacerdotes. Diga a la persona que está a su lado: qué importante es ser obediente a la palabra de Dios. Dígale: Dios ama más la obediencia que todos los sacrificios que tú puedes hacer por Él. Lo que Dios más ama es la obediencia, o Dios ama la obediencia de parte de nosotros. Si usted es cristiano, pero no es obediente a la palabra de Dios, este es un problema, mi amado. ¿De qué nos sirve ser cristiano si no obedecer a la palabra de Dios? Ahora, perdóneme, aquí le voy a detenerme un poquito en esta parte. La Biblia dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para amar a Jesús? Conocerlo. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Es así o no así. Usted ama ¿a quién? A la persona que conoce, a la persona que comparte, a la persona con la que habla. Entonces, si usted conoce a Cristo, pues lo va a amar. Mire, le voy a decir algo. Hay un dicho popular que dice: nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí lo han escuchado? Yo he escuchado mucho ese dicho popular y es verdad. He tenido la oportunidad de ver personas
que han trabajado, que se levantan desde temprano, 3, 4 de la mañana, se van a trabajar y trabajan tan duro para poder alcanzar sus metas, para poder alcanzar sus logros. Muchos trabajan tanto que dicen voy a comprarme mi casa, y compran una casa y la pagan durante años, se endeudan y la pagan, y muchas veces, ¿sabe qué hacen? No tienen ni para comprarse un vestido, un pantalón, una camisa, muchas veces no lo tienen. Y están trabajando con el fin de dejarle algo a sus hijos, con el fin de que sus hijos no pasen las mismas dificultades que uno pasó. Ese es el fin de todos nosotros, trabajar para dejarle algo mejor a nuestros hijos. Pero cuando la persona muere, muchos de los hijos, ¿sabe qué hacen? Malgastan las cosas. No valoraron. Tal vez usted dejó de comer muchas veces por pagar la cuota. Tal vez dejó de comprar de darse gusto en muchas cosas porque necesitaba pagar la casa. Pero un día usted se murió. ¿Y qué va con los hijos? Los hijos dijeron, no, pues ahora toca repartir esto. ¿Y qué pasó? Lo desbarataron. ¿Sabe por qué lo desbarataron? Porque ellos no entendieron el esfuerzo, el precio que usted pagó por esa casa. Por eso lo malgastan. Ellos no les importó que usted muchas veces dejara de comer para poder pagar la cuota de la casa, que usted tuviera que andar descalzo muchas veces o con los zapatos rotos para poder pagar la casa o el apartamento. Ellos no entendieron eso porque ellos no lo vivieron. Ellos lo que están haciendo es, esto es mío y lo voy a vender y voy a disfrutar de la herencia que me dejaron mis padres. Pero si ellos pudieran ver el sacrificio, lo que a usted le costó, ellos valorarían más las cosas y no las malgastarían. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando tú no entiendes el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, cuando usted no logra entender todo lo que Él sufrió, hasta dónde Él se humilló para que usted fuera exaltado, cuando tú no entiendes eso, tú no puedes amar a Dios, tú no puedes entender el sacrificio, no lo vas a entender, y como no lo entiendes no puedes amar. Yo se lo voy a decir en otras palabras. En los años que tengo, siento que cada día amo más a mi esposa. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor, usted siente que ama más a mi esposa? En la medida en que uno va creciendo, yo creo que la mente de uno tiene que ir madurando, ¿o no es así? Claro está que hay unos que crecen pero no maduran, siguen siendo ¿qué? Niños en cuerpos de adultos. Pero en la medida en que uno va creciendo, en la medida en que uno va creciendo, va cambiando el pensamiento. Y yo empiezo a pensar muchas cosas. Mi esposa me dio unos hijos hermosos. Mi esposa se preocupa por mi ropa. Mi esposa se preocupa por mi comida. Mi esposa se preocupa por la casa. Y entonces, ¿sabe qué empiezo ya a pensar? A valorarla. Ella me ha entregado toda una vida a mí. Y yo empiezo a pensar así, yo digo, ¿cómo no cuidarla? ¿Cómo no valorarla? Si se ha entregado por mí, si su mundo gira en torno al mío. Y yo empiezo a decir, de verdad que vale la pena que amarla y respetarla y honrarla. Cuando tú conoces el sacrificio, tú amas. Por eso el dicho popular, los hijos no entienden a los padres sino cuando son ¿qué? Cuando ellos llegan a ser hijos, cuando ellos llegan a ser padres. Tú no vas a entender a tu papá porque tienes que vivir. Ay, sí, ahora sí entiendo a mi mamá, pobrecita, mi mamá no podía ni dormir porque el niño se despertaba a la 1 o 2 de la mañana a llorar, a cambiarle el pañal, a sacarle los gases. Pero cuando tú ya empiezas a ser madre, dice, hoy cuánto pobrecita mi mamá, cómo sufriría conmigo. Ahí empiezas a valorar a tu mamá. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a entender el sacrificio que ella hizo por ti. Y empezamos a valorarlo.
Entonces lo que está diciendo aquí Josué es, mira, el Señor es el que va a poner el pecho por usted. Eso es lo que está diciendo Josué. Ustedes van a pasar al otro lado del Jordán, pero el Señor es el que va a meterse primero en el río. ¿No les parece maravilloso? El Señor es el que se va a meter por ustedes. El Señor es el que va a sufrir por ustedes, en pocas palabras. Eso se llama, por eso Abraham lo llamaba que él era su escudo. ¿Sí? ¿Sí saben para qué sirve el escudo? Pero ¿qué tiene que recibir el pobre escudo? Tiene que recibir los golpes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el que lo tiene no sea afectado. El Señor es el que va delante de nosotros y el que va diciendo, tranquilos, yo me enfrento a las situaciones que sea por ustedes. Estoy con vosotros todos los días. El versículo 14 les hablaba de la obediencia de ¿quién? De los sacerdotes. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de ¿qué? De la siega. En pocas palabras, los primeros que tenían que mojarse en los pies eran ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieren que qué? Pongan sus pies, mojen sus pies, pónganlas a la orilla del río. Los sacerdotes eran los que llevaban ¿qué? ¿Qué llevaban los sacerdotes? El arca de Dios. ¿Y qué tipifica el arca de Dios? ¿Cuántos de los que están en este lugar llevan la presencia de Dios? Amén. ¿Cuántos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Amén. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Segunda de Pedro 2:9, ¿sí es así? Segunda de Pedro 2:9 dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los sacerdotes eran los primeros que tenían que poner los pies. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Dios nos está diciendo en esta mañana, no teman y den el primer paso, no teman y mojen sus pies, pongan sus pies ahí a la orilla del río. Noten que Dios va adelante, ¿me está comprendiendo? La presencia de Dios va adelante, pero Dios dice, pero bueno, sígame. Porque muchas veces, aunque Dios va delante de nosotros nos da ¿qué? Miedo. Nos da, ¿qué hacemos? A mí me impactó algo en una historia en Palestina de un pastor que tenía muchísimas ovejas, y este pastor quería pasar las ovejas al otro lado del río. Entonces este pastor cogía las ovejas y les decía, métanse, y las empujaba a las ovejas para que se metieran en el río y pudieran pasar al otro lado. Pero ¿sabe qué pasaba? Las ovejas miraban el agua y les daba miedo. ¿Qué sucedió? El pastor, al ver que las ovejas no se querían meter, ¿sabe qué hizo? Cogió los corderitos de las ovejas, así las cogió, y él se metió al río con los corderitos. Cuando las ovejas vieron que el pastor se metió con los corderitos en el río a pasar al otro lado, ¿qué cree que pasó? Las ovejas se metieron. O sea, en pocas palabras, el primero que se metió al río fue nuestro Señor. Segundo, si tú quieres que tus hijos caminen en el Señor, tienes que ¿qué? Métase al río y siga al Señor para que los demás te sigan. La Biblia dice que los sacerdotes cogieron el arca y obedecieron, se pararon allá a la orilla del río. Pero algo sobrenatural pasa cuando tú das el primer paso. Diga a la persona que está a su lado, yo te animo a dar el primer paso. Dígale, yo te animo, vamos, sacúdalo, dígale, hermanito, hermanita, yo te animo a dar el primer paso.
Tienes que dar el primer paso. Si tú no das el primer paso, no vas a ver los milagros de Dios. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar dejamos pasar oportunidades por no dar el primer paso? ¿Sí las dejamos pasar o no? No era que yo me la iba a declarar y cada vez que yo llegaba ahí me daba pena y entonces no me la declaraba. No sabía qué decirle a esa mujer. De hecho, yo perdí una novia por no dar el primer paso en mi juventud. Y yo dije, mañana me lo voy a declarar. Llegaba mañana, dije, no soy capaz. Pasaba mañana, ahora sí. Y habían días en que yo me levantaba y me golpeaba en el espejo y decía, hoy sí me la voy a declarar y seguro que hoy sí. Y llegaba y la tenía de frente y me daba miedo, no. Y yo mismo me decía, no, Carlos, usted no tiene que ser cobarde, usted tiene que dar el primer paso y tiene que ir a declarárselo. Y yo esa vez iba y nada. Cuando un día me dije, hoy sí. Y cuando yo salí ya iba cogida de la mano con otro muchacho. Me la habían ganado. ¿Por qué? Porque no di el primer paso. Todo era la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, pero de el primer paso. Y los sacerdotes dieron el primer paso. Llegaron a la orilla y se mojaron los pies. Pero ellos llevaban el arca de Dios. ¿Qué llevaban ellos? Y si el arca de Dios está en ellos, si la presencia de Dios está en ellos, no hay nada que se pueda oponer a la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, las dificultades, los demonios huyen. Amén. O sea, huyen. Usted tú único que tienes que, vamos hijo, vamos. Y dice la palabra del Señor, dice, cuando ellos llevaban el arca del pacto, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ¿qué pasó? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo. Las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Se detuvieron. Dice, se detuvieron en un montón. La naturaleza misma sabe cuando hay un hombre de autoridad, cuando hay un hombre de Dios. ¿Cómo dije? La misma naturaleza sabe cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una persona de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La Biblia nos narra la historia de los discípulos del Señor Jesucristo que subieron a la barca. Y va todo, dice que todo iba bien, todo iba tranquilo, ahí estaban recostados ellos. Me imagino diciendo los discípulos del Señor, ay, qué felicidad, qué alegría, todo está tan, qué día tan hermoso, qué felicidad, ay, qué rico. Pero de un momento a otro, dice la Biblia, ¿qué pasó? Se levantó una ¿qué? Tempestad o una tormenta. De un momento a otro. Y ellos tuvieron miedo porque pensaban que se iban ¿qué? A ahogar. Las tormentas se levantan de un momento a otro. No. De un momento a otro algo pasa. De un momento a otro llega una infidelidad. De un momento a otro muere un ser querido. De un momento a otro aparece una enfermedad. Se levanta una tormenta donde tú dices, yo ya no sé qué hacer, yo nunca esperaba esto, Dios mío. Y sientes que te vas a ahogar, y sientes el temor, y sientes que no puedes avanzar. Pero tú no te das cuenta que en esa barca también va Cristo contigo. Los discípulos en ese momento, ¿qué hacemos? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba durmiendo ahí en la barca. Y fueron y lo despertaron, Señor, despiértate porque perecemos. ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor se levantó y los reprendió, les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo yo estaré con vosotros? Y se levantó y ¿qué hizo? Y reprendió la tempestad, dice la Biblia, y se hizo gran bonanza. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es, tú sientes tal vez que ya te vas a hundir. Cuando se levante esa tempestad, da el primer paso, cree en mí porque yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, todo te saldrá bien. ¿Cuánto le dais aplauso al Señor?
primeros que tenían que dar el paso. Vaya, ahí está el río. Padres, ¿cuántos padres hay en este lugar? Levanten la mano los papás. ¿Ustedes quieren que sus hijos anden en la fe? Amén. La fuerza, la mejor fuerza del amor es el testimonio de ustedes. ¿Ustedes quieren que sus hijos sigan? Pues caminen ustedes en Dios. Si ustedes no caminan en Dios, ¿cómo cree que sus hijos van a caminar en Dios? Mi hijo Luis Carlos en estos días me escribió un WhatsApp, me hizo llorar. Me dijo: papá, estoy bien. Yo quiero pedirle un favor, no más. Y ese favor es suficiente, papá. Quiero pedirte tus oraciones. Solo tus oraciones. Cuando mi hijo me escribe así, mi corazón se me partió. ¿Por qué se me partió? Porque él confía en la oración. Él sabe que en la oración no hay poder. Él sabe que en la oración no hay respuesta. Y me dice: papi, lo único que yo le pido es ore por mí. Ore para que Dios nos continúe bendiciendo. Ore no más por mí. Que un hijo le pida eso a un padre: padre, ore por mí. Es porque él ha visto resultados en la vida de uno por medio de la oración. No me estaba pidiendo plata. No me estaba pidiendo: papi, ore por mí. Entonces yo considero que mis hijos se levantan en el temor del Señor, y eso para mí es gran bendición. ¿Por qué se levantan en el temor del Señor? Porque yo fui o soy testimonio para ellos, y la mejor fuerza del amor es el testimonio de nosotros. Usted tiene que ser testimonio en su casa con sus hijos. Tal vez usted piense que no es importante el testimonio, pero mira, el testimonio vale más que 1000 palabras. Tus hijos no van a ver es cuánto tú les dices a ellos, sino ellos van a ver es que tu testimonio. O sea, las palabras ellos muchas veces no las escuchan, las pasan por alto, pero lo que ellos van a ver en ti es el testimonio. Si tú te arrodillas a orar, si tú clamas a Dios, si tú eres una persona consagrada para Dios, no solamente en la iglesia, sino en la casa. Y si tú te consagras a Dios, vas a ver las maravillas de Dios. Quinto, las piedras del recuerdo. ¿Cómo? ¿Cuál es el quinto? Las piedras del recuerdo. Miren lo que dice el capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales, diciendo: tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están, firme los pies de los sacerdotes. ¿Cuántas piedras? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces José llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios. ¿A dónde? A la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome ¿qué? Una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea ¿qué? Señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo y a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para siempre. Mire lo que le está diciendo Josué: reúne a 12 hombres, les dice: cada uno coja ¿qué? Una piedra, y vaya y póngalas allá en medio del Jordán, déjenlas ahí. Y cuando ya pasare esta generación y alguien preguntare: oiga, ¿qué significan esas piedras que hay allá?, entonces ustedes dirán lo que Dios hizo con el Jordán, que cuando pasó el arca del Jordán,
las aguas que se dividieron. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la nueva generación vean esas señales, van a decir: esto es señal de fe. O sea, esto fue algo que Dios hizo en medio de su pueblo. Y algo que tiene que ver nuestra generación es las maravillas, o sea, algo que alimenta, algo que hace que nuestra generación avance en los caminos de Dios, es que ellos vean la gloria de Dios en sus padres. Para que ellos anden en los caminos del Señor, tienen que ver la gloria de Dios en sus padres. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, por lo menos diga: Señor, lléname de tu gloria para que mi generación vea tu gloria en mi vida. O sea, usted tiene que anhelar y decir: Señor, yo quiero que mis hijos caminen, y ellos tienen que ver que sí, realmente el Dios que yo predico, el Dios a que yo los sirvo, es un Dios que hace milagros maravillosos en medio de aquellos que le honran. La Biblia dice que Él honra ¿a quién? A los que le honran. Entonces esas piedras tienen que ser como señal, donde los hijos van a ver y decir: sí, Dios hizo algo maravilloso. Usted tiene que dejar algo para su generación y mostrarle a sus hijos que Dios sí está en medio suyo. ¿Cuánto le regalan ese aplauso al Señor? Esto no es solamente de hablar, sino de hechos. Esto es de hechos. Usted tiene que no solamente decirle a sus hijos, sino sus hijos tienen que ver la gloria de Dios sobre tu vida. Póngase por un momento sobre sus pies, por favor.